Bueno, quiero entonces en esta tarde juntamente con ustedes hacer una oración por los hermanos que están enfermos, quizás no de este problema que hay, enfermos espiritualmente hablándolo, enfermos físicamente por otros motivos, y orar por los líderes, ¿verdad? A nivel congregacional, por los líderes a nivel mundial también, y por todo aquello, ¿verdad? Usted incline su rostro allí donde está y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, delante de tu presencia, mi Señor, reconociéndote primeramente, mi Señor, a ti, como el único Dios, como el único potente y poderoso Dios, que puede hacer las cosas, Señor, que el hombre no puede hacer, o que puede deshacer las cosas que el hombre no puede deshacer. Yo quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos, de los que están aquí presentes, de los que, Señor, han tenido esa fe que están demostrando, Señor, esa fe, esa confianza, escucharte y alabarte juntos con todos los que estamos aquí. Yo te quiero pedir que usted les bendiga de una manera muy especial a mis hermanos que están en diferentes partes de los Estados Unidos, Señor, allá en México, en Centroamérica, que nos están viendo por medio de este programa, Señor, que ha permitido predicar el Evangelio. Pero también, Señor, quiero pedirte por aquellos que han enfermado espiritualmente, que han flaqueado espiritualmente, Señor, que su situación espiritual no sé cómo va a terminar después de todo esto, que ahorita, Señor, quizás está demostrando la flaqueza espiritual que tiene. Señor, yo quiero pedir por ellos. El viernes, Señor, usted hablaba por tu palabra sobre las 3 etapas que pasamos literalmente, físicamente. Cuando viene el sueño, cuando viene el cabecear y cuando viene, Señor, el dormirse. Son 3 etapas que espiritualmente también se está mirando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros como pueblo. Ayúdanos, Señor. Estamos en los últimos días, estamos esperando, Señor, esa venida, esa trompeta que suene, Señor. Y sé que cuando usted suene esa trompeta que va a suceder, porque va a suceder, habrán dormido, Señor, que no escucharán, pero que despertarán después de que usted se haya llevado a su iglesia, y entonces será el lamento y el lloro y el crujir de dientes, como dice tu palabra. Por eso te quiero pedir que nos despiertes en este día, a mantenernos despiertos, Señor, a caminar siempre constante, Señor, hasta alcanzar esa meta. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Bendice a estos valientes, Señor, que desde que hemos empezado a reunirnos, ellos confiaron, Señor, porque esto es venir y confiar en usted. Esto es confianza en usted, Señor. Y te quiero pedir que les bendigas de una manera muy especial a los niños que están aquí, Señor, a los papás, a las mamás, a todos los que están aquí. Bendíceles de una manera pero muy especial, Señor, por esa valentía y por ese esfuerzo que ponen, Señor, de estar en tu casa, demostrando, Señor, que usted es el quien guarda y nos cuida y nos protege. Queremos adorarte en esta tarde y queremos también aprender de tu palabra en Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Amén, gloria al Señor. Así, hermanos, quiero en esta tarde meditar en un texto de la palabra del Señor. Es un texto muy conocido por todos. Es un texto que quizás hasta de memoria, ¿verdad?, lo sabemos. Y ese texto lo encontramos en el libro de Mateo en el capítulo 5. Mateo capítulo 5 en el verso 11 y el verso 12. Pero a la misma vez lo vamos a ir tomando por parte y lo vamos a ir apoyando con una historia de un hombre valiente, de un hombre esforzado. Y quiero que leamos entonces el verso 11 y el verso 12 del libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Gloria al Señor. Amén. Mateo capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Oiga bien.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Dichoso es usted, ¿verdad? Cuando por la causa de Cristo es usted vituperado y os persigue. Y digan toda clase de mal contra vosotros, pero esta palabra es muy importante, mintiendo. Que lo que digan de ustedes es una mentira, gócese en el Señor, porque dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y luego aquí, oiga, le dice la Biblia, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, que hubieron hombres que sufrieron por la causa del Señor, pero hubieron hombres que sufrieron por causa de ellos mismos también. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Quiero entonces en esta tarde con ustedes, y como les dije la vez pasada, se ven bien hermosos de aquí. Amén. Y yo estoy más que seguro que de allá para acá también, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria al Señor. Este es el gozo del Señor, ¿verdad? Dice la Biblia, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y eso es lo que está usted demostrando, la fortaleza en el Señor. Amén. Esto no es solamente decir aleluya, ¿no? Aleluya se dice en las buenas y en las malas también. Y Dios les bendiga de una manera muy especial a ustedes, hermanos. Quiero entonces, este texto, son dos textos de este libro de Mateo capítulo 5, texto que ya la mayoría a lo mejor lo conoce ya o lo tienen de memoria, y lo vamos a ir haciendo por partes y a la misma vez lo vamos a ir apoyando con la historia de un hombre que tuvo resistencia y firmeza en el momento difícil. Entonces, usted se da cuenta que o mejor dicho, voy a comentarles algo que observé y eso me ayudó mucho para darle una introducción a usted a este tema. Observaba un día de estos a una persona queriendo sacar un golpe a un carro. La idea que este hombre tuvo fue amarrar con una cadena la parte donde estaba el golpe del carro y lo amarró en un poste que estaba por ahí, en un poste de un cerco. Entonces la idea de él era sacar el golpe, pero ¿cómo? Usando como firmeza el poste, ¿verdad? Y yo pienso que cualquiera de nosotros se nos hubiera dado la idea, o a lo mejor ya lo hemos hecho, ¿verdad? Amarrar algo en un poste porque está firme y empezar a jalar. Él lo hizo. Lo que usó fue algo fuerte, una cadena bastante fuerte, con una resistencia. Entonces, él, cuando amarra donde está el golpe del carro, se sube al carro, lo enciende y empieza a jalar poquito a poquito, no un solo, porque entonces se acabó el carro, ¿no? Sino que lo hizo poco a poco. Pero que, aunque lo hizo poquito a poquito, de repente se dio cuenta de algo. ¿Sabe qué sucedió? Que el poste se vino con todo y la cadena de donde estaba él sosteniendo para sacar el golpe. Entonces, cuando yo observaba eso, dicen que hay que observar, así como el Señor observaba, ¿verdad?, al que andaba sembrando la tierra y Isaí sacó una parábola, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que uno observa en la vida diaria y sirven como un ejemplo para aplicarlo a nuestra vida. Entonces yo viendo eso, vino a mi mente el tema siguiente. La resistencia depende de la capacidad de la firmeza. La resistencia depende de la capacidad de la firmeza. Vamos a estar viendo la historia de un hombre que tuvo resistencia porque tenía la capacidad de una buena firmeza. Yo no sé cuántos de ustedes ya han arrancado cebolla. Yo pienso que algunos de ustedes ya lo han hecho.
Pero arrancar una cebolla es bastante fácil como arrancar un árbol, ¿verdad que sí? Si usted va y abraza un árbol, aunque todavía el árbol esté así, usted va y lo abraza y lo jala, usted no va a poder arrancarlo. Y aunque usted le eche todas las fuerzas, no va a poder. Pero si usted va y agarra una cebollita, solo la agarra así, pum, y viene con todo y tierra. ¿Por qué? Porque no hay una firmeza allí. No hay una firmeza. Entonces, el texto que leíamos habla sobre, dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Por mi causa. Por la causa de Cristo murió Pedro, murió el apóstol Andrés, Jacobo, Juan, aún Juan el Bautista, uno de los últimos profetas, ¿verdad? Murieron muchos por la causa de Cristo. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí viene la palabra donde dice gozaos y alegraos. Depende eso de la firmeza que haya en nosotros en el momento cuando vienen las cosas o lo negativo, digamos, los problemas, la enfermedad. Amén. Yo les felicito a ustedes y a todos los hermanos de muchos lugares. Amén. Que le echan ganas para seguir firme en el Señor. Amén. Porque afirmarse en el Señor no es fácil. No es fácil. Y yo sé que usted entiende cuando yo lo digo así, porque estamos rodeados de problemas en todos los ámbitos. En todo lo que se pueda ver en el mundo, en la familia, en el trabajo, en todo lugar estamos rodeados de problemas. Pero a pesar de todo eso, mire, usted está demostrando que usted está firme en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Y usted sabe bien que un niño, desde que va creciendo, a la misma vez también va madurando. Pero conforme este niño va también madurando y su crecimiento va madurando, va aprendiendo cosas que no debe cosas incorrectas, pues, que no debe de tocar. Pero eso él lo va aprendiendo también, aparte de su madurez que va teniendo, también va aprendiendo por medio de sus padres o de alguien que le va enseñando. Amén. O alguien que le va enseñando. Este niño, conforme va creciendo también y va madurando, sucede también que va aprendiendo a soportar el dolor de muchas caídas que tiene en su niñez. Yo estoy más de seguro que todos nosotros los que estamos aquí, porque todos pasamos una niñez. Aunque algunos dicen, yo no pasé una niñez, son mentiras, todos fuimos niños. Que quizás no tuvo los juguetes que tuvo su vecino es otra cosa, ¿verdad? Que no tuvo la muñequita usted que su vecinita la tenía es otra cosa, pero niñez todos la hemos pasado. ¿Usted fue niño o no? ¿Usted fue niña? O sea, quiere decir que usted sí pasó una niñez. Que quizás fuimos pobres, es cosa diferente. El niño rico a lo mejor tuvo lo que usted no tuvo. O quizás usted tuvo lo que ellos no tuvieron, así. Pero niñez todos lo tuvimos. Así es, porque niñez viene de eso, no niño, niña. Pero el niño, desde que su crecimiento y su madurez, una de las cosas que vamos viendo en él es que va aprendiendo a soportar los golpes. Y yo estoy más de seguro que los que estamos aquí, más de alguna vez nos caímos cuando éramos niños. Y a lo mejor usted recuerda, a lo mejor ahorita ya su mente ya corrió, ¿verdad? Por allá cuando usted se cayó. Y quizás en su caída hasta se sacó un diente, ¿verdad? No sé si le habrá pasado eso. Amén. O quizás usted en su niñez jugaba pelotas sin zapatos y de repente en el dedito la pegaba con una piedra y al rato, pum, se arrancaba todo el pellejito de delante. No sé a cuántos de ustedes les sucedió eso. A mí me sucedió. O sea, quiere decir que como vamos creciendo y así como vamos madurando, vamos aprendiendo también a soportar el dolor, ¿verdad? De lo que nos va sucediendo. Ahorita, si usted se golpea, no va a llorar como cuando usted era un niño. Cuando usted era un niño lloraba y lágrimas. Hoy no, hoy usted como ya está bien madurito, usted aguanta el dolor, ¿verdad?
Igual es, hermano, espiritualmente. En el camino del Señor, como dice la Biblia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Por mi causa. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Una cosa es que hablen mal de nosotros, pero porque nosotros damos la razón. Y otra cosa es que hablen mal de nosotros porque usted no ha dado la razón. Pero dice la Biblia, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, vamos a hablar de esa resistencia, de esa firmeza, ¿verdad? Que la resistencia es muy importante, pero la firmeza también es importante. Hace un día atrás yo les hablaba a ustedes sobre esos árboles, hermanos, y yo no sé si usted ha tenido esa ocasión de ver esos árboles y no sé si usted se ha preguntado, yo me he preguntado y he dicho, ¿cuántos años tendrá este árbol? Yo veo pinos, ¿verdad? Que es lo que abunda aquí, ¿no? Veo esos grandes pinos bien gruesos, hermanos, y yo digo, ¿cuántos años tendrán estos árboles? ¿Tendrán 50, 60, 70, 100 años? ¿Cuántos años tendrán? Y mire, óigame bien esto, esos árboles han pasado tempestades, esos árboles han pasado por momentos aún hasta de incendios, esos árboles han pasado momentos difíciles, pero ahí han seguido firmes, ahí se han mantenido firmes, hasta que llega la mano del hombre que todo destruye, ¿verdad? Y empieza a cortarlo, pero si no, esos árboles duran, hermano. Hay árboles, se dice en California hay árboles donde tienen más de 200 años, están viejos y han resistido tormentas, han resistido vientos, han resistido tornados, han resistido todo aquello, hermano, que ha venido y los ha azotado. A lo mejor han perdido una rama, a lo mejor han perdido 2 ramas, pero son árboles que se han mantenido allí firmes. De esa firmeza, de esa resistencia es la que la palabra de Dios nos habla a usted y a mí. Y yo sé que usted lo está demostrando, que usted está firme y usted está resistiendo. Porque yo sé que todos los que estamos aquí, más de un momento en la vida, como en el camino del Señor, hemos pasado momentos difíciles y usted los ha resistido. ¿Por qué usted los ha resistido? Porque usted está firme en Cristo. Sus raíces están bien profundas en el Señor. Amén. Sus raíces están bien profundas en el Señor. Y permita que esas raíces sigan profundizándose más, porque van a venir días más difíciles, mis hermanitos. Óigame bien, van a venir días más difíciles. Estos son solamente principios de dolores. Y ojalá que cuando esos días difíciles vengan, que van a ser más difíciles todavía de lo que estamos viviendo hoy, usted siga más firme de lo que hoy usted está demostrando. Amén. Firmes en el Señor. Resistiendo todo abate de problemas, resistiendo todo abate de dificultades que vengan a usted. Yo sé que no es fácil. Y aquí vamos a ver la historia de un hombre que tuvo resistencia, tuvo firmeza. Fue un hombre que demostró con hechos. Porque una cosa es decir con palabras, ¿verdad? Y otra cosa es demostrar con hechos que sí realmente tenemos fe en Dios. Amén. Tenemos la historia de este hombre llamado Esteban. No se le olvide que dice la Biblia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y os persigan. Ahorita no hemos tenido persecución. Hemos tenido quizás problemas, vituperios, que quizás le han dicho malas palabras, cualquier otra cosa. Pero persecución todavía no la hemos tenido. Pero van a venir momentos difíciles de persecución. Amén. Este hombre llamado Esteban, dice la Biblia, que era lleno de gracia y de poder. Es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y lo que tenemos mucho, gloria al Señor. Pero hay otros que quizás no lo tienen. Este hombre fue uno de los hombres elegidos para ser diácono de la iglesia en el principio, allá en Jerusalén. Este hombre
dice, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, vamos a ver la historia de este hombre que la mayoría de los que estamos aquí conocemos esa historia, ¿verdad? Hay algunos que no conocen esa historia de Esteban. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Amen. Ahora, ponernos el saco de Esteban es otra cosa. Amén. Ponernos el saco de la vida de Esteban es otra cosa. Pero la vida de Esteban la conocemos. Amén. Lleno de gracia y de poder. Mire cómo era la resistencia de este hombre. Amén. Mire cómo era la firmeza de este hombre. ¿Cómo se demostraba? Lleno de gracia. Amén. Que era un hombre lleno de gracia, quiere decir un hombre que tenía movilidad en todas las áreas de lo que se concierne en la obra del Señor. De tal manera que fue el primer hombre que se deshizo de las propiedades que él tenía y las entregó a los apóstoles para que estos proveyeran para poder seguir predicando el evangelio. Eso quiere decir lleno de gracia. Era un hombre suelto para la obra del Señor. Era un hombre que, para ponerlo así, era un hombre que estaba dispuesto, y lo demostró, a dar aún hasta su vida por causa del evangelio. Y eso lo vemos más después, y eso usted ya lo sabe. Amén. Entonces, lleno de gracia, eso quiere decir que era un hombre dispuesto de tal manera que se deshizo de lo que él tenía y se lo dio a los apóstoles sin ningún miedo y sin ningún temor, sino que lo ofreció. Y dice, y de poder, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, aparte era una firmeza que en él había, aparte también era una resistencia que lo demostró en el momento cuando a él lo llevaron preso por predicar a Jesucristo. Amén. Amen. Entonces, la resistencia depende de la capacidad de la firmeza. Así, este hombre, yo se lo mencioné en ese momento, quiso sacar el golpe de un carro usando un poste que él pensaba que ese poste tenía buena firmeza. La resistencia que él estaba usando era una cadena. Esa era la resistencia, una cadena. La amarró al carro, la amarró al poste, y cuando él empezó a jalar, el poste se empezó a aflojar y el poste se vino con todo y carro. Resistencia tenía, pero no tenía firmeza de dónde sostener para lo que él iba a hacer. Porque resistencia es una cosa, usted puede resistir un problema, pero el segundo problema sale corriendo. Porque no hay firmeza. Usted puede tener resistencia en soportar que tenga una dificultad, lo que sea, resistencia. Pero a la segunda dificultad, como ya no tiene firmeza, usted se corre. En cambio, Esteban era un hombre que tenía resistencia y firmeza, que cuando vino el problema, en lugar de salir huyendo, en lugar de esconderse en la cueva, enfrentó el problema. Amén, enfrentó el problema. Y dice la Biblia, y cuando dice, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y oiga esta parte, vamos a esta parte primeramente. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 6, si usted lo desea, ¿verdad? En el capítulo 6 del libro de los Hechos, en el verso 9. Ojalá nos podamos identificar, usted y yo, con este hombre. Con este hombre que tiene resistencia y firmeza. Amén. Resistencia. Y yo sé que usted lo tiene, porque el momento que usted está aquí, usted está demostrando que usted tiene fe en Dios. Amén. Aleluya. Amén. Que usted tiene fe en Dios.
Eso es lo que está demostrando aquí. Amén. Dice así la Biblia. Mire, vamos a ver porque el texto de Mateo dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Voy a decirlo así, mintiendo. Una cosa es que hablen mal de usted porque usted lo provoca. Y otra cosa es que hablen mal de usted porque usted no lo provoca. Pero en ambos dice la Biblia, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero mire, vamos a ver la historia de este hombre Esteban, que el principio ya usted ya lo sabe, ¿verdad? Este hombre elegido como diácono y bueno, ya lo leímos. Pero dice el verso 9, se levantaron unos de las sinagogas, voy a abreviarlo ahí, ¿verdad? Algunas partes pero ustedes todos ahí tienen su Biblia. Pero dice así, se levantaron unos de la sinagoga disputando con Esteban. Verso 10. Pero no podían resistir, oiga bien esto, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Verso 11. Miren qué firmeza y qué resistencia de este hombre. Entonces, sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué hicieron? Sobornaron, le pagaron a otras personas para que vinieran y hablaran en mal de Esteban. Oiga bien, verso 12. Incitaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. El verso 13. Y pusieron, oiga bien esto, testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué vemos ahí? Un grupo de personas que se levantan en contra de Esteban. Si Esteban hubiera sido quizás uno de los muchos cristianos que no tienen raíces espirituales, yo pienso que Esteban hubiera salido huyendo a otra ciudad. ¿Sí me entienden? Porque no era cosa fácil. Lo agarraron y lo metieron preso. Porque estos hombres sobornaron a personas que iban a mentir en contra de Esteban. Pero aquí vemos la resistencia, hermanos, del varón de Dios, de la mujer de Dios, que cuando viene el problema no se corre, sino que los afrenta el problema, afrenta las dificultades. Esteban, si hubiera sido como los muchos de hoy en día, huye. ¿Sí me entiende? Huye. Pero no. A pesar de eso, ya usted sabe la historia de Esteban. A pesar de todo eso. Entonces, ¿qué quiere Dios enseñarnos en esta tarde, hermano? Nos quiere enseñar que debemos nosotros tener esa resistencia y esa firmeza, porque van a venir tiempos más difíciles. Más difíciles. Mire, cuando yo tuve la oportunidad de venir a este país, yo recuerdo que la renta era bastante bajito. A veces los cuartos de una recámara a veces costaban hasta $300, $400. Así. Y conforme los tiempos, yo recuerdo que íbamos en los bus y eran 5 o 10 centavos lo que uno depositaba y así. Y con el papelito, 25 centavos que le daban a uno, podía andar en todos los buses. Y mire, conforme los días, hoy, un cuarto de una recámara
que le costaba en aquellos tiempos, a veces 350, hoy le está costando a casi $2,000. Amén. Esto no solamente en la economía va a ir de mal en peor, sino también, hermano, en las persecuciones en contra también de las iglesias, del evangelio. Es aquí donde usted y yo necesitamos no demostrarle a nadie, porque usted no tiene por qué demostrarme a mí que usted está firme en el Señor. No, usted tiene que demostrarse usted mismo, usted misma, que usted está firme en el Señor. Amén. Así. Usted y yo tenemos que tener resistencia cuando vienen esos vientos de problemas, de dificultades. Enfrentar esos vientos y aunque peguen fuerte, pero enfrentarlos caminando. Y si no tiene fuerzas para enfrentar los problemas, las dificultades, clame a aquel que lo ha llamado a usted, que no nos ha dejado solos. Clame a Él, pídale, Señor, dame fuerza porque estoy pasando por un momento difícil que yo ya no soporto. Estoy pasando por una dificultad que está más de mi capacidad. Como cuando usted está acostumbrado a levantar cosas de 50 libras y de repente le dicen, levanta eso, y pesa 80 libras, más de su capacidad. Es allí donde usted debe tener esa resistencia. Digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esteban se levantaron contra de él. Y luego dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Usted tiene que gozarse en el Señor porque quizás hoy, en este día, está pasando por problemas y a pasar de esos problemas está demostrando aquí en la casa del Señor que usted está firme en el Señor. Amén. Porque es en estos días cuando se demuestra la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces la resistencia depende de la capacidad, de la firmeza que tengamos en el Señor. Amén. La resistencia. Esa cadena tenía resistencia. Esa cadena que ese hombre usó tenía una resistencia de poder usarla y no se iba a romper porque tenía una resistencia, pero no había firmeza en el poste. Necesitamos no solamente resistencia, sino también necesitamos firmeza, hermano. Firmeza. Y si ahorita usted no está pasando por dificultades, usted dice, no necesito firmeza ni resistencia, no tengo problemas, todo va bien. Preocúpese entonces. Porque si todo va bien y no tiene problemas, quiere decir que algo anda mal en su vida espiritual. Pero el que camina en el Señor siempre va a tener sus problemas, dificultades, siempre va a tener sus momentos difíciles. Pero si está firme y tiene resistencia, podrá ganar esas batallas, hermanos. Amen. Dice la Biblia así. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, mire hermano, oiga bien esto, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Si Esteban hubiera sido otro, hubiera tomado quizás otra disposición o otra manera de poder defenderse. O quizás huir, correrse. Amén, esconderse. No, es en los momentos difíciles cuando se demuestra si hay fe en Dios o no. Porque después de la tormenta todo el mundo sale, ¿verdad? Diciendo aleluya. Amén. Después de la tormenta todo el mundo sale, ¿verdad? Como cuando hay una tempestad de recia, ¿verdad? Y todo el mundo se esconde por las lluvias, los vientos. Pero cuando termina todo aquello y el sol empieza a salir,
todo el mundo empieza a salir también, ¿verdad? Porque ya se acabaron los vientos, ya se acabaron las lluvias y el sol empieza a alumbrar, todo el mundo empieza a salir. Alegraos, hijo. Cuando llevaron a Esteban, lo llevaron a la cárcel, lo pusieron delante de aquellos jueces y delante de aquellos hombres que lo estaban señalando, pero lo señalaban sin ninguna base real, porque habían sido pagados para que mintiesen. Así dice la Biblia, ¿verdad? Esteban se mantuvo allí firme y enfrentó el problema. Y dice la Biblia que cuando los enemigos le veían y veían el rostro, lo veían como el rostro de un ángel. Gloria a Dios. ¿Sabe que cuando usted está pasando un problema y usted resiste el problema y se afirma en el problema y usted pasa ese problema, usted viene a ser de inspiración a otros? Y lo dije la vez pasada, el poder del testimonio personal. Amén. Yo puedo decir, bueno, gloria a Dios, mi hermano que pasó por un problema difícil. Pasó mi hermano por un problema difícil. ¿Y cómo se mantuvo firme? Como este hombre, ¿verdad? Que mataron a su hija. Y tuvo que ir, y fue aún a la misma cárcel a decirle al hombre que lo había hecho que lo perdonaba. Imagínense usted. Eso lo hizo un gran hombre que ya está con el Señor. Fue y le dijo al hombre que había matado a su hija que lo perdonaba. Eso vieron en Esteban, pero ¿por qué vieron en Esteban como un rostro de un ángel? ¿Por qué? Porque Esteban tenía resistencia y firmeza en los momentos buenos como también en los momentos malos. Porque en la vida, hermano, no todo el tiempo cae agua del chorro. No todo el tiempo. Hay tiempos donde usted abre el chorro y no cae ninguna gota. Y yo me alegro y me gozo en el Señor, porque tenemos un Dios, hermanos, que no nos ha dejado solo. Aleluya. Amén. Santo. Yo he procurado muchas veces, como usted también quizás, abandonar a Dios. Porque sí. Pero Dios en su misericordia nos ha ayudado. Y aquí estamos, ¿verdad? Levantando manos y diciéndole a Él, gracias Señor. Porque si no hubiera sido por usted, en el momento difícil, ¿dónde estuviéramos? Ahí estaba Esteban, hermano. Un hombre lleno de gracia, dice la Biblia. O sea, un hombre entregado a Dios. De esa gente necesitamos hoy. Hombres y mujeres entregadas a Dios. Amén. Que amen a Dios. Que amen su salvación, la salvación que Él les ha dado. Pero dice la Biblia, gozaos y alegraos. ¿Cómo estaba Esteban ahí? Alegre. Amén. Estaba alegre, gozoso. De tal manera que los que le señalaban, aquellos que le llevaron preso, le veían y decían, ¿será un ángel? Imagínense usted, hermano, el gozo que se veía en el rostro de este hombre a pesar de que lo estaban calumniando. El rostro de alegría que se le veía en este hombre a pesar de que estaba en la cárcel. Como Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Cuando fueron llevados a la cárcel y los metieron allá en lo más profundo de la cárcel y a pesar de eso pusieron guardias alrededor de ellos y estos hombres, en lugar de empezar a lamentarse, empezar a llorar, empezar a decir cosas contrarias a la fe, empezaron a adorar, empezaron a glorificar a Dios, a cantar salmos al Señor, a cantarle a Dios. Y que no estaban pasando momentos fáciles. Es que en los momentos difíciles es cuando se demuestra si hay fe en Dios o no. Ser cristiano es fácil decirlo. La boca puede hablar miles de palabras en un rato, ¿sí ve? ¿Va, hermanos? Así, ¿no?
así, ¿verdad? Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es demostrarlo con hechos. Amén. Y Pablo y Silas cantaban a Dios, adoraban a Dios. Ellos no vinieron y le dijeron al guardia, sácanos, mira, somos cristianos. No, Dios lo hizo todo. Igual cuando Pedro, ¿se acuerda? Pedro también lo llevaron preso. Y llegó allí, ellos estaban allí en la cárcel, y llegaron unos ángeles y le tocaron, levántate, cambia, pues, amárrate los zapatos y sal. Es que Dios lo hace todo. Pero ¿cuándo? Cuando nos alegramos y nos gozamos en los problemas. Cantar el coro ese es fácil, ¿verdad? El de en las luchas y en las pruebas. ¿Se acuerdan ustedes del coro? ¿Ah? En las luchas y en las pruebas. ¿Ah? Es fácil. La resistencia entonces depende de la capacidad que nosotros tengamos. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, yo me di a la tarea de ver cómo murieron algunos profetas. Entre esos ya sabe usted cómo murió Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Bueno, fue decapitado. Imagínese usted, hermano, decapitado, ¿verdad? Estamos viendo que la historia de Isaías, el profeta Isaías, dice la historia que murió, que lo partieron en dos, con un serrucho. ¿Saben lo que es un serrucho, verdad? Lo partieron en dos. Eso es lo que dice la historia. Me di la tarea de ver algunos, y a Isaías lo partieron en dos. El mismo pueblo. ¿Ok? El mismo pueblo. ¿Qué dijo Esteban en su defensa? Esteban no tuvo temor. Esteban no tuvo miedo. Esteban no salió corriendo. ¿Ah? Él no salió corriendo a la pandemia, al problema. Él no salió corriendo a todo esto. Esteban enfrentó. ¿Cómo le veían sus enemigos? Como un ángel. Amén. Y dice la Biblia en el verso 51, capítulo 7, en el libro de los Hechos. Esteban, aún así, en esa situación, les predica y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y luego le dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mire la defensa, hermano, es una defensa de Esteban sin ningún abogado físicamente, delante de un concilio que el único objetivo que tenía era deshacer a Esteban, desaparecerlo, matarlo. Y usando personas que estaban proclamando puras mentiras. Como que vinieran y le dieran a usted, tú te robaste un reloj, ¿verdad? Y lo llevan hasta preso. Y como hay muchos presos, ¿verdad? Que no han cometido nada y están presos por alguien que lo señaló y siquiera no hubo una averiguación y ahí están presos. Gloria al Señor por esta bendición. Amén. Más trabajito, ¿verdad? Para la jardinería entre más llueve. Mire qué bendición es Dios. Dios piensa en todos, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Si nos enfermamos, bendición para los doctores porque van a tener pacientes. Dios hace salir el sol para todos. Amén. Y si hay incendios, gloria a Dios para los que trabajan en carpintería, ¿verdad? En eso, para hacer nuevas casas. Gloria. Amén. Aleluya. Para que crezca la cebollita y las vaquitas coman zacatito y crezcan bien. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermano. ¿Sí o no? Amén. Usted puede decir, pero ¿por qué hay tantos deslaves y esto? La lluvia no lo hacen los deslaves. ¿Sabe qué? Pues sucede, la mano del hombre es la que ha dañado todo esto. Y por eso sucede tantos deslaves. Amén. Dios es bueno. Mis hermanos que nos ven, Dios es bueno. Dios quiere que te afirmes y sigas adelante. Entonces Esteban los enfrenta y le dice, hermano, sin ningún miedo, le dice, ¿a cuál de los profetas
no persiguieron vuestros padres. Por ejemplo, estaba viendo la historia de Ezequiel, el profeta Ezequiel. ¿Es el profeta Ezequiel, verdad? ¿O el profeta Ezequías? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a agarrar. ¿Quién era el profeta? ¿Ezequías o Ezequiel? Ezequiel, ¿verdad? ¿Quiénes dicen que era el profeta Ezequías? Bueno, estaba viendo la historia de que este profeta Ezequiel, ¿sabe lo que sucedió? Lo sacaron y lo desterraron de sus tierras. Y dice, estaba leyendo la historia de él, que murió allá en Egipto porque lo sacaron de sus tierras. Estaba viendo la historia también de Jeremías, el profeta Jeremías. Al profeta Jeremías lo mataron a pedradas. ¿Quiénes lo mataron? El mismo pueblo, con piedras lo mataron a pedradas. Estaba viendo la historia del profeta Amós. El profeta Amós también fue golpeado, según dice la historia, en la cabeza, y de ese golpe, el siguiente día murió el profeta Amós. A Zacarías lo mataron cerca del altar en el templo. ¿Se da cuenta usted cómo murieron estos profetas? Entonces, Esteban, en su firmeza y sin ningún miedo, sin ningún temor, porque Esteban bien tuvo la oportunidad de decir lo contrario a lo que ellos estaban diciendo. O sea, mejor dicho, él se hubiera puesto quizás de acuerdo a lo que ellos le estaban diciendo y no lo hubieran matado. Y no lo hubieran, como cuando, por ejemplo, si le dicen a una persona, tú hiciste esto, si dices que sí, no te matamos, si dices que no, vas a morir. Y la persona por el miedo y el temor dice, sí, ok. Pero Esteban no, Esteban a pesar de que iba a enfrentar la muerte, Esteban se afirmó. ¿Por qué? Porque había resistencia en él, resistencia, había firmeza en él y enfrentó este problema. Y es fácil para nosotros leer esta historia, pero otra cosa es enfrentar ese problema. ¿Ah? Es fácil decirle, siento el dolor que usted siente, pero otra cosa es sentirlo en carne propia, ¿verdad? Otra cosa es el que lo siente en carne propia, y otra cosa es que usted venga y le diga, yo siento tu dolor. Más lo siente el que está pasando por eso. Y Esteban, a pesar de esto, le dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y ahí la historia empieza, hermano. Ahí usted lee la Biblia. Que Esteban no se quedó quieto. ¿Por qué? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Y qué estaba haciendo Esteban ahí? Bienaventurado. ¿Por qué? Porque por la causa de Cristo estaba pasando este problema. Amén. Hay problemas que los pasamos porque nosotros los provocamos. Eso no es la causa de Cristo. Eso no es la causa de Cristo. Porque a veces sabemos que no es bueno cometer aquello, y si lo hacemos y sufrimos es porque nosotros hemos tenido la culpa y somos responsables a eso. Pero si usted sufre por la causa de Cristo y lo vituperan y lo maltratan y hasta lo hacen de menos y hasta lo persiguen, hermano, Esteban resiste todos estos abates. Y para terminar, hermano, mire, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Hemos visto la historia de hombres que sufrieron. Hemos visto la historia, bueno, quizás no la hemos visto en completamente, pero les he mencionado cómo murió Isaías, el profeta Isaías. Usted puede entrar y buscar la historia, que a él lo acerrucharon
en dos, hicieron dos partes de su cuerpo. El mismo pueblo. Al profeta Jeremías lo mataron a pedrada. ¿A cuántos hermanos en estos tiempos para acá murieron en una fogata? ¿Cuántos hermanos murieron devorados por animales? ¿Ah? Pero enfrentaron esos problemas, no corrieron. ¿Sabe por qué? Porque había resistencia y firmeza. La resistencia y la firmeza, la única manera como se obtiene es acercándonos más a Dios. Amén. De esa manera. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia en el verso 54. Cuando Esteban les habla y les dice que ustedes mataron a los profetas y persiguieron a Tatá, y Esteban les dice la verdad, porque es la verdad la que les dice. Amén, es la verdad la que les dice. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mire cómo era el enojo. Oiga, hermano, era un enojo que había en contra de él. El enojo, yo pienso que hasta espuma le salía del coraje, el enojo que tenían. Amén. Así. Se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra Esteban. Porque Esteban les estaba diciendo la verdad. Y mire, hermano, decirles la verdad es ciertamente a veces, por ejemplo, yo puedo decir hoy, es momento de tener fe en Dios, afirmarnos en Dios, poner a Dios en primer lugar. Yo estoy muy, pero muy en contra de aquellos que cuando son bendecidos, las bendiciones, como un día predicaba el hermano, las bendiciones los alejan de Dios. ¿Ah? Las bendiciones, en lugar de que las bendiciones le ayuden a buscar más de Dios, las bendiciones de Dios los apartan, los alejan. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Mire, óigame bien esto. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y dice, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Sabe por qué él pasó y se mantuvo en ese momento difícil? Porque había resistencia y firmeza en su vida. Ojalá que usted, hermano, no llegue un día que usted pierda esa resistencia y esa firmeza que hoy está demostrando. Y puesto de rodillas Esteban, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué sucedió? Murió. Y la Biblia dice, durmió. Pero si lo hablamos literalmente así, murió. Pero dice la Biblia, durmió. Y durmió con una esperanza que cuando la trompeta suene, él se va a levantar entre los muertos para reinar con Dios por toda la eternidad. Aleluya. Pero él resistió y se mantuvo firme hasta el final. Aleluya. La vida del cristiano no es cuando las cosas van bien, sigo adelante. Pero cuando las cosas no van bien, no sigo adelante. La vida del cristiano es adelante en las buenas y en las malas. Demostrar la fe como la demuestran ustedes, que Dios los guarda. Porque yo sé que de aquí ustedes van a cualquier lugar del público y van también con esa confianza de que Dios allá en lo público les va a guardar. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Así es. Yo sé que a lo mejor de aquí usted va a salir a la tienda
Y en la tienda hay cantidades de gente, pero usted lleva la confianza de que Dios lo guarda Amen. y Dios lo cuida. Mayormente en la casa del Señor. Amén. Santo. Así que, hermano, la resistencia depende de la capacidad de la firmeza. Amen. Amén, de la capacidad. Y yo sé que todos los que estamos aquí y muchos de los que no están aquí, que no vinieron por causa de, bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Tenemos esa capacidad. Así Aleluya. que Dios me les bendiga a todos y Dios me les guarde. Y como siempre, les invitamos a buscar del Señor siempre. Santo.